Conrad Kurz, el acechante nocturno, por Guy Haley. Capítulo 6. Dos señores de la noche. Los maté a todos, dijo Kurz en voz baja. Lo disfruté, añadió obstinadamente. De todos modos, todos eran culpables. Y me preguntó, ¿cuántos habrían muerto por mi mano si tu imperio hubiera estado a la altura de tus expectativas? ¿A cuántos hombres más como estos hubiera matado, llenos de odio honesto por su inferioridad? Eso habría sido justo, ¿no crees? Su desafío quedó sin respuesta. A menudo me pregunto si Corax me habría seguido hacia esa misma oscuridad si la guerra no hubiera estallado. Él y yo éramos tan parecidos que podríamos haber sido gemelos. De todos ellos, él y Sanguinius eran los más cercanos a mí. No personalmente, pues ninguno de ellos eran mis amigos, dijo Kurz sarcásticamente. Nunca hubo amigos para mí, pero era lo más parecido, aunque por razones diferentes. Corax y yo, sí, ambas criaturas de la oscuridad, yo el homicida, él el asesino, ambos preocupados por la justicia, ambos criados rodeados de criminales. Tembló sensualmente y frotó sus uñas negras sobre su luminosa carne. Seguimos caminos similares. Deberíamos haber tenido tanto en común, pero Corax siempre me ha odiado. Pensaba que yo era bárbaro, cruel. Él, el noble luchador por la libertad, que incineró a miles de personas con fuego atómico para asegurar su gran victoria moral, comprendió bastante bien el valor de la atrocidad, aunque fingiera no hacerlo. Kurz agitó la cabeza y se rió. ¿Ves? Eso es lo que no entiendo. ¿Por qué engendraste un grupo tan grande de hipócritas? Envolvió sus largos y huesudos brazos alrededor de sus rodillas y presionó su cara contra ellas. Te diré algo más, siguió Kurz. Yo también lo odiaba a él. Podrías pensar que odiaba a todos mis hermanos, pero aún así, ellos eran los que me odiaban. No podía odiarlos. A la mayoría de ellos los podía tolerar. A algunos los respetaba. A un par de ellos los amaba, aunque nunca me correspondieron con su afecto. Pero odiaba a Corax. Miró hacia un lado, avergonzado, y habló contra la pared. Lo odiaba tanto. No lo odiaba por ser como yo, ni por ser mejor, pese a que, si él y yo éramos dos aspectos del mismo principio, él era mejor. Todo en nosotros era tan similar, tan acorde a tu diseño, acusó Kurz de manera significativa. ¿No nació él en una situación difícil? ¿No fue victimizado, oprimido? Pero no mataba como yo lo hacía. Usaba la pasión y el debate donde yo usaba la sangre. Me odiaba por no ser como él, pero yo no podía despreciar a alguien por ser algo que yo no era. ¿Por qué debería de odiarlo? Por cualquiera de esas cosas. Volvió a mirar a la estatua y se aclaró la garganta de forma teatral. ¿Fue porque fracasó como yo lo hice al intentar domar su mundo, entregándolo mansamente al Mechanicum? ¿Lo odiaba porque era débil? Apretó con fuerza el rostro contra una de sus rodillas. Tampoco podía odiarlo por eso. Miró con desdén mientras su roída piel hasta la sangre que corrió por ella. Te diré por qué. La envidia de su maestría yace detrás de mi odio. Yo acechaba en la noche, pero Corax era su dueño. Su respiración siseaba a través de los dientes como cuchillos. Era su dueño. Mis estúpidos y miopes hijos pensaron que sus habilidades de los cuervos provenían de la tecnología,
pero que solo les había dado a los 19. Yo vi que era innato. Imagínate lo que podría haber hecho si me hubieras dado los mismos regalos. Qué monstruo más perfecto habría sido yo si las sombras me hubieran amado tanto como a Corax. Nubes asfixiantes de humo salían por todas las aberturas de la calle, lo que restringía la visión a un puñado de metros y escondían trozos de recocimiento que aparecían de repente en las pantallas de los cascos, justo cuando estaban listos para interponerse entre los pies del equipo. La imagen que recibía Sevatar era un desorden de contornos blancos a medio de terminar e indecisos blancos fijados. Afinó los autosentidos de su traje subiendo y bajando en el espectro, pero todos los rangos estaban comprometidos. Las ondas electromagnéticas que se desprendían los impactos de las armas de energía interrumpían las frecuencias más altas, lo que hacía que el radar y otros dispositivos que dependieran de las inútiles patrones de ondas regulares. En los rangos más bajos, toda forma de luz visible o casi visible lo absorbía el oleoso humo. El buscapresas era especialmente inútil. Cuando se activaba, los edificios en llamas convertían al mundo en columnas de colores cambiantes, imposibles de sortear. Solo las ondas sonoras pulsantes ofrecían una vía de acceso, y no se podía confiar en ellas. La densidad del entorno y el estruendoso bombardeo orbital enviaban falsos ecos. El pie de Sevatar golpeó una roca compuesta de fragmentos de rococemento con un estruendo estremecedor. Trastabilló y al hacerlo pateó una maraña de retorcidas barras de acero que se entrecruzaban por entre la falsa piedra. Fragmentos de rococemento rebotaron en la carretera, redujo su velocidad y escudriñó las nubes de humo y los rápidos destellos de los edificios que arrebató la oscuridad. Kamen Manek no vio que Sevatar había reducido la velocidad y se estrelló con fuerza contra su mochila de energía. Lo que hizo que ambos se tambaleasen. Sevatar se recuperó primero. Agarrándose del hombro de Manek, los servos de la armadura gruñeron mientras retorcía el hombro del soldado y lo forzaba a inclinarse desagradablemente. «Ten cuidado», le advirtió Sevatar en voz baja, casco contra casco, y empujó hacia atrás el apotecario. «Nací en el pozo más oscuro de un mundo sin luz, pero es imposible ver nada en este», gruñó Manek. Sus lentes eran como chispas rojas en el negro y ondulante humo. Una triple descarga sacudió el aire. Silbidos y estampidos sónicos anunciaron la llegada de más proyectiles. «Inténtalo», le gruñó Sevatar. «Lord Kurz está aquí, en alguna parte». Manek se echó hacia atrás. Sevatar no era conocido por su empatía. El resto del escuadrón de mando se reunió con Sevatar y Manek mientras llovían los proyectiles. «La zona de borrado está a 4 manzanas y se está cerrando», informó Ashmekian Bor, señalando el camino por el que habían venido. «Están rastreando la ciudad, hacia nuestra dirección». Era demasiado inteligente como para insinuar que el plan del primer capitán era una idiotez, pero puso su preocupación en tono de lo que dijo. «Auspex», ordenó Sevatar. Su cabeza no paraba de moverse, buscando constantemente un camino libre a través del sector en llamas. El impacto de una lanza de nave estelar golpeó a unas pocas calles de distancia. Envió ondas líquidas a través de la tierra. Perturbado por el terremoto, un edificio se derrumbó, con un gemido demasiado humano. Los escombros de su desaparición rebotaron la armadura de Sevatar. «Eso estuvo cerca. Esta casilla nos va a matar a todos». «Cállate, Bor. Volveremos con Lord Kurz o no volveremos». El barrido del Auspex estaba llevando demasiado tiempo. «¡Datos! ¡Ahora!», exigió Sevatar. La tensión de perder a su padre genético era evidente en su voz. Sus guerreros se miraron entre sí. «Señor, el Auspex está casi tan inútil como nuestros sensores. Necesito un poco de tiempo». Gish, Tobor
Se mostraba tranquilo ante la ira de Sevatar. Consígueme la posición del Primarca. Esta área está llena de bioseñales, primer capitán. ¿Alguien puede localizar a Shang? Preguntó Manek. ¿Por qué querríamos hacer eso? Quiso saber Bor. Él es el palafernero. Él debería saber dónde está el Primarca, contestó Yanaka Feng, el último miembro de su grupo. Por mucho que os vaya a decepcionar, no puedo localizar ni a Shang ni a nadie más, informó Tobor. Miró hacia el cielo, donde el humo y el vapor levantado por el bombardeo destellaba con las cenizas de energía destructiva. Estamos en el proverbial ojo de la tormenta. Nada entra en el sector y nada sale. Podrían lanzarnos una bomba de magna en la cabeza y nadie se enteraría de lo que pasó. Probablemente alguien esté a punto de hacerlo, observó Bor. El canal de Vox Sevatar se llenó con las peores maldiciones nostramanas. Por aquí, dijo señalando a través de los cambiantes velos de humo hacia un edificio al final de la calle, lo suficientemente grande como para desafiar la oscuridad. ¿Tenéis la locación del señor? Preguntó Tobor. No, negó con la cabeza y salió corriendo. Pero cualquier dirección es mejor que estar con vosotros, imbéciles. El bombardeo se acercaba cada vez más, y el escuadrón corría hacia el edificio a toda prisa, para mantenerse por delante de él. Quedaban algunos focos de resistencia en la ciudad, pero el equipo no tenía tiempo para ocuparse de ellos. Un proyectil solitario salió de detrás de una columna rota, a la cual respondieron una docena de proyectiles reactivos de masa, donde las armas de los amos de la noche, que destruyeron la piedra y al hombre que se refugiaba detrás. Valiente, comentó Bor. Estúpido, corrigió Manek. No hubo más resistencia después de eso. Todas las ventanas del edificio se habían salido de su marco y yacían en el suelo alrededor de la fachada. Los hombres de Sevatar se estrellaron contra los escombros y sus enormes botas redujeron a polvo los fragmentos de vidrio. Las puertas principales, muy decoradas, también habían sido destruidas desde el interior. 3 grandes piezas se aferraban a las bisagras. El resto se habían convertido en trozos de bronce ennegrecido que salían del portal. El fuego salía de las ventanas de un centenar de pisos más arriba, mientras la unidad corría desde la calle hacia el gran vestíbulo de la entrada, ahora convertido en un precario montón de chatarra, lleno de madera y aceros rotos. A pesar de que el fuego se estaba consumiendo a varios lugares del edificio, allí había una ligera y fina niebla azul, que contrastaba con los gruesos y negros penachos de carne incinerada del exterior. Sevatar no tenía datos de qué es lo que había sido el edificio. Tampoco quedaba lo suficiente como para imaginárselo. El impacto directo de una lanza lo había atravesado desde el pináculo hasta el sótano, dotándolo de un atrio. Las habitaciones anteriormente cerradas ahora se abrían sin pudor al viento. El daño era impresionante, preciso. Los gigantescos cañones láser golpeaban en profundidad y con dureza, pero eran herramientas quirúrgicas. Uno grande podía haberlo vaporizado todo en un diámetro de 40 metros, pero el daño más allá de ese punto lo causaba el calor directo y la onda de choque posterior. Si los efectos secundarios se atenuaban de alguna manera, no era extraño que los objetos que se encontraban a tan solo unos metros del punto del objetivo sobrevivían ilesos. De los pisos colgaban irregulares vigas sobre el hueco recién creado. El líquido de las tuberías rotas recogía el hollín de las paredes y bajaba formando sucias cascadas negras hasta el nivel del suelo. De los muebles en llamas salían lenguas de fuego, y, por todas partes, hojas de papel sin rumbo alguno y algunas de ellas en llamas. Se arremolinaban en corrientes térmicas, mezclándose con las gruesas cenizas del polvo de los cadáveres. Fenn silbó. Mirad este lugar. ¿Por qué estamos haciendo esto? Este planeta era nuestro.
¿Por qué el acechante nocturno ha bajado hasta aquí? Sevatar sabía el porqué, pero no dijo nada. ¿Quién sabe? ¿Cuál la, ¿Quién sabe cuál es la voluntad de Primarca? Tal vez desea hacerse una nueva residencia. Ahora que ha sido remodelado, este parece el tipo de lugar que le gustaría al Lord Kurz, sugirió Bor. Tobor se ocupó de su auspex. Silencio, ordenó Sevatar. La escuadra lo irritaba. Kurz había desaparecido y estaba en peligro a causa de su propia flota. Una comezón al borde de su conciencia arrastró su atención hacia arriba, a través del irregular desorden causado por el impacto de la lanza. No fue precisamente la casualidad lo que los trajo aquí. No le gustaba reconocer su maldición, y mucho menos usarla, pero veía poca alternativa a dejar que sus poderes latentes lo guiaran bajo esas circunstancias. ¡Arriba!, ordenó. Los otros se miraron entre sí, al no dar Sevatar ninguna razón por la cual para tal decisión. Tobor levantó la vista del mapa montada en la parte posterior de su brazo. Señor, no tengo ninguna lectura. ¡Ahora!, gritó Sevatar. Bor se encogió de hombros. Ya le escucharon, dijo, y corrió hacia los restos de la monumental escalera. El resto siguió después. Sevatar los llevó hasta el piso 50. A la vuelta de la esquina había 5 legionarios muertos. ¡Cadáveres!, señaló Fenn. Por la noche sin fin, son de los nuestros, observó Bor. Corrió hacia el más cercano. Compañía 96, 12ª garra, informó tras leer las marcas y las runas con muescas que decoraban la armadura. Miró de más cerca. Por todos los... ¡Mirad su armadura!, gritó Bor. Colocó el Vorter en el enganche magnético de su pierna y tiró el cuerpo, lo que reveló el verdadero alcance de las heridas del legionero caído. Manek se puso junto a él. Le han torturado. Se agachó junto al legionario caído para ver mejor. La armadura destrozada del pecho ponía al descubierto goteantes vísceras. La ceramita estaba destruida, pero las costillas fusionadas habían sido cuidadosamente extirpadas y la piel alrededor la habían despegado con precisión quirúrgica. Asmekbor sacudió la cabeza. Mutilado. ¿Quién ha tenido tanto tiempo para esto? Manek jugó con su Nacteorium por encima del guerrero muerto. Le han quitado sus mejoras. Su semilla genética ha desaparecido. Aquí hay otro, señaló Tobor. La misma garra, mismas heridas. ¿Quién haría esto? ¿Los nativos? ¿Qué arma tienen para romper las armaduras de batalla?, quiso saber Bor. ¿Y por qué llevarse los regalos del emperador? No tiene ninguna arma, advirtió Manek. Estas heridas le infligieron cuchillas de energía, colocadas de 2 en 2 y muy espaciadas, garras de relámpago artificiero. Piedad y clemencia, terminó Tobor. Las armas del Primarca, concluyó Manek. Bor se puso de pie. Capitán, ¿él está aquí?, preguntó Bor, cuya voz crepitante rompió el silencio. Sevatar no contestó, y se dirigió a la parte trasera del edificio, más allá del ennegrecido eje que había quedado fuera del impacto de la lanza. Las puertas se abrieron hacia un destrozado auditorio. El techo del teatro estaba agujerado en muchos lugares, lo que dejaba entrar incoloros rayos de luz, en los que se veían abundantes motas de ceniza. Un destrozado escenario ocupaba gran parte del frente. Las polvorientas sillas estaban colocadas en filas sobre una débil inclinación. Sevatar se dio cuenta de todo eso en un instante, incluso más deprisa de lo que su armadura escudriñaba y etiquetaba todo para él en columnas parpadeantes de runas. Pero lo primero en lo que chocó fue el olor.
el picante olor de la sangre legionaria derramada y de las entrañas extraídas de sus correspondientes lugares. Konrad Kurz estaba en el epicentro de la matanza. «Mi señor», llamó Sevatar. Kurz estaba en cuclillas sobre un montón de carne transhumana destrozada y de armaduras rotas, situando la parte más oscura del teatro, lejos de los inclinados rayos de luz. Kurz se volvió para enfrentarse a sus guerreros. Su barbilla estaba manchada de sangre. Entre los dientes tenía trozos de carne de órganos modificados. Sostenía holgadamente entre sus manos un brazo apuntado. «¿Sevatar?», preguntó Kurz. Su frente se arrugó y parpadeó con lentitud. «¿Por qué estás aquí? Es peligroso el bombardeo». Agitó el miembro señalando el techo. «Hemos venido por vos», respondió Sevatar. «Estáis en peligro». El acechante nocturno sacudió la cabeza, lo que hizo que su despeinado pelo negro se moviera de un lado a otro. Hubo un tiempo, cerca del comienzo de la guerra, en el que optó por normas más estrictas de higiene personal, como correspondía a un señor de los hombres. Últimamente había vuelto a sus antiguas costumbres. «No estoy en peligro», le aseguró Kurz. «Tú eres el que corre peligro al venir aquí». «Dudo que sobreviviríais si os golpeara una lanza», insistió Sevatar suavemente. Se acercó a su señor. Los otros, sin estar seguros sobre qué hacer, se abrieron el abanico, buscaron enemigos, pero solo encontraron sillas rotas y cortinas caídas. «Los encontraste», concluyó Sevatar. «Tus hermanos aquí presentes no quisieron escuchar». Kurz sonrió con tristeza a Sevatar. «Los he castigado». «Seb», gritó Bor, «¿qué está pasando aquí? Estos son de la 96. Son todos nuevos, ¿no? Reclutas nuevos. ¿Qué está pasando?» «Cállate, Bor, esto no te incumbe», le advirtió Sevatar. El primarca agarró el brazo con el codo y golpeó un casco. Los dedos se engrosaron sobre sí mismos. «Te lo diré, mi buen hijito», comenzó Kurz con amargura. «Estos guerreros vinieron aquí vestidos en medianoche, se excedieron en su cometido, se sobrepasaron en sus ambiciones de masacrar». «¿Qué quieres decir, Sevatar?» «¡Que te calles, Bor!», le gritó Sevatar. «No me callaré. Nuestro señor ha matado a sus hijos, a nuestros hermanos». «Lo he hecho», le dio la razón Kurz. Miró con leve sorpresa el brazo cortado que sostenía. «Sí. ¿Por qué matamos como lo hacemos, Ashmekai Bor? ¿Por qué desollamos y torturamos? ¿Por qué lastimamos a los que salvaríamos?» «Para golpear con miedo», respondió Bor. «El miedo es la más grande de todas las armas. El miedo acobardará a un mundo cuando las armas no lo hagan. Derramaremos la sangre para salvar la sangre». Kurz asintió. «Así es. ¿Cuál es la utilidad del terror?» «El terror es la espada limpia. Su corte desarma a los oponentes sin hacerles daño. El terror es el amigo de la obediencia». «Tienes mis enseñanzas bien aprendidas. ¿Qué hay de los inocentes que debemos matar?» La voz de Bor se volvió dura. «Unos pocos deben morir de dolor para que muchos puedan vivir en paz. El miedo es el camino a la civilización. Este está pavimentado con hueso y lavado con sangre, pero es el destino perdona el pecado del viaje». «El fin justifica los medios», suspiró Konrad. Tiró del brazo a un lado. Este aterrizó con un golpe suave y pesado. «Estos hombres
no estaban de acuerdo con los sentimientos que has expresado. Infligieron dolor por deporte. Continuaron más allá del punto del terror óptimo. Mataron para entretenerse. Kurz se encorvó aún más. Una mala ingesta que no es digna de los dones que se les dieron. El bombardeo retumbó fuera del edificio. Entonces el bombardeo fue para esconder estos crímenes de las otras legiones, inquirió Manek. Al menos a ti, Kamen Manek, te bendijeron con un poco de cerebro, dijo Kurz. Una ciudad arde cuando no debería ser así, y todo por los errores de estos criminales. Deberíamos ver la flota, mi señor. Prometo convocar a la quiroptera a la primera oportunidad, le rogó Sevatar. Llevaremos a cabo una purga de los reclutas inadecuados. La promesa de Sevatar recibió un gruñido como respuesta. No serviría de nada. Ya es demasiado tarde para eso, dijo Kurz. La serpiente ha mordido. El veneno está dentro del cuerpo y empieza a actuar. Lo he visto. Mi señor, ya no estamos solos. El auspes de Tobor emitió un único sonido. ¡Armas!, ordenó Sevatar. El comando de Garra desbloqueó sus volters. Estoy detectando emisiones de energía de armaduras de batalla a nuestro alrededor, informó Tobor. Múltiples respuestas, 8 por lo menos. Tengo lecturas claras de bioseñales, corroboró Manek. Junto a las paredes, en las sombras. Allí no hay nada, observó Bor. Las sombras se movían por la periferia del auditorio. Blancos inciertos parpadeaban sobre las ondulaciones de la oscuridad. Contornos blancos en lentes rojas se enredaban torpemente, tratando de encontrar algo que no deseaba ser visto. El sensorium funcionaba mejor que los ojos de Sevatar. Parpadeó, pero su vista se negaba obstinadamente a ver lo que su armadura le decía que estaba allí. Una única runa nostramana parpadeaba constantemente en la pantalla del casco de Sevatar. Amenaza. Repliéguense, protejan al primarca, ordenó. Activó las sujeciones magnéticas de su volter y se lo pegó al muslo, tras lo cual cogió la clavie sierra de su espada. El comando Garra retrocedió, cerrando el círculo alrededor de su señor Kurz. Permanecía inmóvil e indiferente. Los volters se guardaron en sus fundas. Las sombras dejaron de moverse. Tengo objetivos estables, informó Tobor. Comparto. Los contornos blancos de la pantalla de Sevatar parpadearon y tomaron la forma de marines espaciales embutidos en armaduras de batalla completa, y, sin embargo, no podía verlos. ¿Debemos abrir fuego?, solicitó Bor, cuya voz denotaba el ansia por luchar. Esperad, ordenó Kurz. Bajen sus armas. A regañadientes, los guerreros de Sevatar obedecieron. Las sombras se extendieron. Los marines espaciales de negras armaduras se separaron de los charcos de oscuridad, como si fueran esculturas de plástico que emergían del alquitrán. En los lugares donde antes solo se disponía de datos sobre los objetivos, ahora Sevatar veía una escuadra completa de veteranos de la 19ª Legión, materializándose desde la oscuridad para rellenar los contornos dibujados por su cogitador. Los ojos le dolían, y le rogaban que se quitara el casco alado para que se los frotase. No era posible. Un nostramano podía ver en cualquier sombra. Los cuervos no debían haber sido capaces de esconderse tan completamente, pero así fue. Ocupando una amplia cornisa en la que había albergado estatuas, ahora rotas en el suelo. La guardia del cuervo tenía una posición más elevada a diferencia de los amos de la noche. Tenían sus armas levantadas. No nos tenéis en desventaja táctica, admitió Kurz. Confío en que ni mis hijos ni los tuyos hagan nada desafortunado,
Miró a Sevatar. ¿Estoy en lo correcto? Si se mueven, derribadlos, ordenó Sevatar. Tenía Glavie listo y su dedo revoloteaba sobre el perno de activación. Ninguno de los miembros de la Guardia del Cuervo habló. Eso se lo dejaban a su señor. Muy pocas cosas sorprendían a Sevatar. Incluso para un marín espacial era firme como una piedra, impasible ante las remanentes emociones que tanto sufren los humanos. Pero cuando Corvus Corax salió de una sombra demasiado profunda como para acomodarlo, parpadeó sorprendido. Nada tan grande debería haber sido capaz de materializarse de esa manera. Tan solo su armadura de batalla debería de haberle puesto en el descubierto. Todos los modelos de servoarmadura gruñían, vibraban y chirriaban por la actividad. La de Corax no lo hacía. Su armadura no emitía ningún sonido, sin articulaciones que crujieran, ni zumbidos capaces de hacer rechinar los dientes. Apareció de la nada tan silenciosamente como el petróleo al deslizarse por el agua. Pese a ser maestros del miedo y asesinos despiadados, los amos de la noche sintieron la desconocida punzada de inquietud. Hermano, comenzó Corax, vengo a ti sin intenciones violentas. Pero por favor, explícame qué está pasando en esta ciudad. Su voz era tan suave como el acechante nocturno, aunque no tan silbante y con un tono más medio. Sevatar se negó a dejar que eso lo engañara. La amenaza que Corax hizo fue suficientemente clara. Los cogitadores de los trajes de guerra redibujaron la silueta de los objetivos alrededor de Corax, expandiéndolo, desde el legionario que lo creía que había visto al primarca que se había revelado. El pesaroso crecimiento de las ayudas del sensorium adornó los puntos débiles de la negra armadura de Corax, con recomendaciones flotantes como posibles objetivos. El zumbido del casco de Sevatar cambió de tono cuando su armadura de guerra reconsideró el grado de amenaza del primarca y añadió una runa de alto peligro sobre la cabeza de Corax. Parpadeó, pero no cambió. Cuando Corax se quitó el yelmo, las advertencias no valían de nada. El primarca estaría encima de ellos antes de que sus dedos pudieran apretar los gatillos. Incluso con el acechante nocturno y presente, miró alternativamente a su padre y a su tío lejano, apartado en lo que parecía una eternidad sobre qué decisión tomar. Si actuaban primero, probablemente moriría. Si Corax tuviera intenciones violentas hacia Kurz e hiciera el primer movimiento, entonces definitivamente moriría. El box chasqueó. La voz de Bor denotaba incertidumbre. Sir, ¿qué hacemos? Estos bastardos nos ventajan. Sí, el primer capitán le interrumpió. Ni lo pienses, y mucho menos lo digas. Espera. Sevatar nunca había visto al señor Cuervo. Solo lo había visto desde lejos. Y nunca había visto al asistente nocturno y a Corax uno al lado del otro. Se decían que eran hermanos sacados de un mismo molde, y realmente las similitudes entre ellos eran asombrosas. Sus pieles compartían la palidez de la muerte, sus ojos eran siniestros sobres de tinta. Los del Señor de los Cuervos eran completamente negros, los del Señor del Asesinato un poco menos. Había solo un toque de blanco en cada uno de los lados de las agrandadas pupilas. Ambos llevaban garras de acero, ambos evocaban criaturas aladas de la oscuridad, un quiroptero y la otra Viar. Ambos eran maestros de la oscuridad. Sus rasgos faciales eran marcadamente fraternales, narices largas y delgadas, caras estrechas, pómulos altos, barbilla afilada y cabello negro azabache. Las diferencias eran más marcadas a causa de dichas similitudes. Kurz estaba sucio y apestaba a sangre. Corax estaba limpio y su armadura pulida. Pero eran sus expresiones donde más se diferenciaban. Corvus Corax tenía fruncido el ceño en perpetuidad y una expresión de tanta seriedad que casi rayaba en lo caricaturesco. El rostro de Kurz cambiaba constantemente.
Pequeños tics lo transformaban de alguien con vasto conocimiento a la amenaza de los ojos salvajes, signos de la incipiente locura de la que, incluso entonces, Sevatar se estaba dando cuenta. La posibilidad de una violencia desatada convirtió el aire en vidrio, y que cualquier movimiento repentino podría romper. Dos señores de los hombres, uno vestido de medianoche, el otro envuelto en sombras, se miraban entre sí. El lejano estruendo hizo temblar los edificios mientras el bombardeo se trasladaba a otros distritos. Corax fue el primero en romper el silencio. ¿Qué significa esto, hermano mío?, preguntó señalando con las garras a 1 metro de largo al caos de la matanza. ¿Qué es lo que pasó a tus guerreros? Incapaz de poder evitarlo, el acechante nocturno gruñó en su interior. Atrapó ese gruñido y lo convirtió en una sonrisa burlona, pero no sin antes de que todos los presentes hubiesen visto su ira. Era un depredador, desafiado, por algo igual de peligroso. Durante un instante, Conrad Kurz mostró debilidad. Yo fui lo que les pasó, contestó Kurz sin alterarse. Corax miró con incredulidad a los trozos de carne destrozada de la habitación. ¿Qué has hecho? Kurz sonrió de forma tenebrosa. Una disputa interna, Lord Corax, respondió con frivolidad. Un asunto de la Legión que he resuelto. Tú debes entenderlo. También hay muchos criminales en tu Legión. Tú tienes tus maneras de tratar con aquellos que se alejan demasiado de los límites de la buena conducta. Tocó la cuchilla de piedad, con la cual atravesaba la destrozada lente de un casco, y la levantó para que Corax la viera. Esta es la mía. Los ojos de Corax se detuvieron en la sangre que manchaba la barbilla de Kurz. Entonces podrías decirme por qué estás bombardeando ese sector ya sometido. Este señor del cuervo ha luchado contra la mayoría de sus hermanos. Dejemos que nuestro señor le dé una lección, sugirió Bor a Sevatar por el box. Yo digo que luchemos. No abras fuego, le ordenó Sevatar. Los silenciados chasquidos de los boxes de los cuervos se colaban en su frecuencia, una indicación clara de que los cuervos también estaban comunicándose entre sí. Por sus actitudes, imaginó que esas conversaciones iban en la misma dirección. Kurz cambió su peso de manera imperceptible. Corax reaccionó de la misma manera. Sus dedos se movieron una fracción de milímetro. Los dos parecían estar tranquilos, pero estaban a un pelo de atacarse mutuamente. No, Kurz pensó. Sevatar, no pelees contra él. Los ojos entrecerrados de Kurz se arrugaron en una sonrisa. La tensión en la habitación disminuyó ligeramente. Somos armas creadas del miedo que ninguna otra legión se atrevió a hacer. Somos la gloriosa octava. Piensas que soy un monstruo. Soy una simple herramienta como tú. Tenemos usos diferentes, aunque con los bordes idénticos. No pienso nada sobre ti, le contestó Corax, aparte de la repugnancia que siento por tus métodos. Kurz se encogió de hombros. Puedes unirte al bando de los que sienten lo mismo. A mí no me importa. ¿De verdad eres mejor que yo, Corax el acechador de las sombras? La octava ve con buenos ojos la matanza. La 19ª son asesinos. Todos matamos. Somos hermanos, tanto en el método como en la sangre. Nuestra forma de hacer la guerra es limpia, puntualizó Corax. Sevatar encontraba su voz irritantemente lúgubre, muy apenada. Decían que fue criado en una prisión y que por eso explicaba su comportamiento saturnino.
Sevatar quería arrojarlo a las profundidades de las colmenas de Nostramo, para que aprendiera mejor de lo que era la anarquía. Los primarcas eran unos tontos acicalados, obsesionados consigo mismos, incapaces de ver la verdad por sí solos, y de las aflicciones exaltadas. Kurz se sentía solo por ser fiel a sí mismo. Era un demonio, pero al menos era honesto. Ninguna guerra es limpia. Todas ellas tienen su precio, continuó Kurz. Algunas son más obvias que otras, claro, y siempre hay que pagar el precio. Kurz suspiró aburrido, mientras se encogía aún más. La guerra te espera. ¿Quieres saber su coste? Los ojos negros e, inteligibles de Kurz se posaron sobre Conrad durante varios segundos. Volveré a mi nave. Detén este bombardeo. La conquista se está retrasando. No arriesgaremos a apartar a la población de la luz del emperador. Creo que encontrarás más maleables cuando termine, le aseguró Kurz. Volvió a prestar atención al casco roto. Había terminado con la conversación. Una orden invisible pasó entre Corax y sus guerreros. Sin dejar de apuntar a los amos de la noche, se retiraron del auditorio. Cuando se fueron, el sonido de una campanilla en el casco de Sevatar indicó que Corax deseaba hablar con él directamente. Primer capitán, comenzó esa sedosa y abatida voz. ¿Él cree que eso es de verdad? ¿Que su legión es un arma del miedo? Así es. ¿Y tú lo crees? Sevatar no respondió. Muchas de las demás legiones los ven como un grupo de sádicos asesinos. Continuó Corax. Su voz estaba totalmente aislada del ruido del exterior y sonaba de manera espeluznante en el casco de Sevatar. Así que te lo pregunto de nuevo. ¿Tú lo crees? Mi señor Kurz, comenzó Sevatar con rigidez y cortó el box. Mis señoras asistente nocturno, ¿cuáles son sus órdenes? Sevatar hizo la pregunta de la manera más neutral posible, ocultando la preocupación de que la respuesta pudiera dar como resultado la caza de sus aliados. Dejadlos ir, ordenó Kurz con tristeza. Aún no es el momento de matar a nuestros hermanos. Un frío y oscuro temor subió por entre los estrangulados canales de la mente de Sevatar ante esas palabras. Lo ignoró, pero no sin antes de que el malestar le llenara las venas de hielo. Un dolor de cabeza le pulsó detrás de su ojo izquierdo, lo que hizo que el párpado se le moviera. Agradecía que su rostro estuviera por el casco. Kurz sonrió de repente el primer capitán y transformó su rostro en un rictus de muerte iluminado por sus febriles ojos. Ahora que has conocido a mi hermano, seguramente preferirás las cornejas a los cuervos. Es una broma, pensó Sevatar. Él no entendía los chistes. Mi señor, ¿hemos terminado? Por alguna razón insondable, eso hizo que Kurz se encogiera y asintiera como un niño reprendido. Sus ojos vacilaron en su admiración, pero al instante Kurz reunió su dignidad y su sensatez. Se levantó del montón de muertos y se cubrió su majestuosidad de primarca, lo que borró los recuerdos de la lastimosa y caníbal cosa que había sido hace unos momentos antes. Volvemos, dijo con una poderosa voz, tan firme como la de su hermano. Sevatar dejó escapar un suspiro de alivio al ver que su padre les mostraba ese lado de sí mismo. Organizaré un teletransporte de vuelta al anochecer. Sevatar despachó a los demás. Estos se fueron del teatro a regañadientes. Sevatar duró por un momento. Mi señor, dijo que ahora no era el momento de matar a nuestros hermanos. ¿Eso hice? Preguntó Kurz distraído. Estaba examinando el auditorio.
viendo como si no estuviera marcado por la guerra y la sangre de sus hijos. Sevatar pensó minuciosamente antes de continuar, pero la preocupación nunca había sido su atributo más fuerte. La frase que empleó me sugirió que había predicho un derramamiento de sangre. ¿Ese es el caso? Kurz le miró fijamente. Los negros botones de sus profundos ojos amenazaban con tragarse por completo al primer capitán. Llegará ese momento, insistió Sevatar. Puedo decirte cómo morirás si quieres, dijo Kurz suavemente, con una voz tan grave como la de un campo de batalla ahogado de cadáveres de que hubiera perdido toda su gloria. ¿Quieres saberlo? Será lejos, muy lejos de aquí, en una interminable oscuridad. No, respondió con firmeza Sevatar. No lo quiero saber. Entonces no vuelvas a hacer preguntas como esas, Seb, le previnió Kurz. Tu pregunta y la mía son diferentes, pero no te gustará la respuesta de ninguna de ellas.